Hola amigo, bienvenido a un nuevo programa. Estamos tan emocionados de celebrar la vida de Dios en nosotros a través de Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y vemos la temporada y creemos que es tiempo familiar. Y tal vez tengas razón, es un tiempo familiar, pero hablamos de la familia de Dios ahora. Que Dios quería una familia y envió a Jesucristo a redimir a la familia que perdió en el jardín del Edén. La Biblia dice que cuando llegue el momento Dios enviará a su Hijo nacido de una mujer, nacido en la ley, y cuando los sabios vieron la estrella en el este fue el cumplimiento de la profecía que Dios dijo sobre el niño Cristo. Y estoy tan agradecido al ver hacia atrás el nacimiento de Jesucristo. Podemos ver que fue el plan de Dios redimir al hombre, que fue el plan de Dios que el hombre pueda entrar en relación con Él. No se trata de que solo alabemos las cosas externas, las luces y los regalos que nos damos, sino de hablar de Dios enviando a Jesucristo por el único propósito de restaurarnos a ti y a mí para Él. Y es mi oración que mientras continuamos compartiendo estas líneas sobre el entendimiento de la estrella de Belén, que permitas que el Espíritu de Dios en realidad te inspire y que te dé la gracia que necesites para que puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiero que veamos ahora el programa. Permite que sea una bendición y volveré a compartir más contigo. La Navidad tiene sus raíces en Dios dando a su Hijo. Así que dar es grandioso para la Navidad, pero ¿a quién damos? ¿Está bien dar? ¿Debemos recibir? Pues Dios amó tanto al mundo que dio. Las raíces de la Navidad son el dar. Dios fue el primero en dar. Si la Navidad es Cristo, comenzó ¿cuándo? Cuando los sabios lo vieron y entraron y reverenciaron y lo adoraron. Así que no puedes tener Navidad sin adorar y no puedes tener Navidad sin dar. Así no sería Navidad. Serían días festivos. ¿De acuerdo? Los regalos de los magos eran símbolos significativos de la identidad de Cristo, incluyendo lo que lograría por la humanidad. Lo adoraron porque sabían lo que Él lograría, observaron, entendieron que Él era el niño y supieron por qué vino. Él no vino solo para ser otro ser humano, a ser parte del problema. Jesús vino a ser parte de la solución. Vamos, con tus hijos. Si tienes hijos, asegúrate de que son parte de la solución y no parte del problema. Todos los problemas que tenemos vienen de niños que ya crecieron. Deben conocer su misión. Por eso creemos en dedicarle a nuestros hijos al Señor y presentarlos y decir, Dios, los ponemos en tus manos. Que tú, Dios, tengas cabida en su vida. Todo lo que puedo hacer es manejarlos. Pero Dios, tú diriges y guías. ¿Así es? Y Jesús tenía una misión. Ellos reconocieron su misión. Reconocieron que había significado en su vida. Y lo que presentaron tenía gran significado. Los magos, el significado de sus regalos, reveló la identidad de Jesucristo y lo que Él lograría. El significado del regalo de oro representa el carácter del Cristo niño. Había algo sobre este niño. Él hará una diferencia en el mundo. Ellos reconocieron esa importancia. El significado del regalo del incienso representa su deidad o ser divino. Hay algo diferente sobre Jesús. Incluso María comenzó a reconocerlo mientras crecía en el hogar. ¿No era un niño extraño? Creo que se reía como todos reímos. Jugaba como todos jugamos. La Biblia dice que él no hizo su primer milagro hasta que fue invitado a la boda de Canaán. Y me encanta esa historia porque María entendió que no era solo otro ser humano, que era divino. Y cuando se quedaron sin vino en la boda, ella dijo, oigan, chicos, chicas, no hay problema. Ella fue con Jesús y le dijo, Jesús, se quedaron sin vino. Él dijo, ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Aún no es mi tiempo. Ella no se ofendió y dijo, soy tu madre y debes hacer lo que digo. No, ella no hizo eso. Reconoció su divinidad. No fue ruda con él. Lo primero que dijo, mujer, él no le dijo madre, porque entonces pudo decir, bien, hijo, harás esto. Cuando él dijo mujer, ella, uy,
Jesús le hablaba como Dios. Dios puede llamarte mujer, ¿verdad? Aun cuando tal vez pariste al niño Cristo, pero cuando Él era Dios, Él no dijo mamá. Incluso en la cruz Él dijo, Juan, he ahí a tu madre. Porque no fue a la cruz como hijo de María, Él fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿De acuerdo? Y puso la responsabilidad en Juan, cuida a tu madre. Ella solo fue el vehículo que se usó para que Él viniera. Y si hubiera venido de otro modo, Satanás podía usarlo en su contra como ladrón. Para tener autoridad en la tierra debes nacer aquí. Y Jesús decidió nacer aquí donde podía tener autoridad. Por eso pudo calmar la tormenta. Por eso es que podía hablar a los demonios y ellos lo escuchaban, porque Él operaba como el último Adán del planeta. ¿Verdad? Era la semilla de la mujer. Él sabía quién era y caminó alrededor como si fuera el dueño del lugar. Oye, amigo, no hay comida. Vamos, dame lo que tienes. ¿Qué tienes? 5 panes y 2 peces, tráelos aquí. Padre, te agradezco. ¡Pum! Los alimentó. ¡Wow! Es lo que debes hacer. Él lo dijo. ¿Por qué crees que reprendió a los discípulos cuando estaban en la tormenta? Y Él dormía. Ellos dijeron, Jesús, ¿no te importa que moriremos? Se levantó y reprendió la tormenta y dijo, paz, aquíétate. Ellos dijeron, ¡wow! ¿Nunca vimos algo así? Él dijo, chicos, solo tengan fe. No es gran cosa, solo ten fe. Maldijo la higuera, ten fe. Es lo que debes hacer. ¿Me escuchan? Así es. Y vemos aquí el significado de los regalos. Y la verdadera apreciación y adoración depende en lo profundo de la relación con Dios. Si vas a apreciar a Dios, debes salir de la relación. Dios envió a Jesús con el propósito de relacionarse, no por religión. La respuesta final de los magos al significado de la estrella de Belén fue basado en la rendición para la transformación. Todos queremos transformación, todos queremos cambios. Debemos hacer unos cambios, no podemos seguir haciendo lo que hacemos. Necesitamos cambios en el mundo, necesitamos hacer cambios en la forma en que hacemos las cosas en América. Queremos cambios. Bueno, no podemos tener cambios sin transformación. Decimos que lo queremos, pero no queremos pasar por el proceso para tenerlo. Queremos que solo pase. Pero una cosa que descubrí, Dios siempre trabaja de adentro para afuera. El problema no es externo, el problema es interno. A donde vayamos, recuerda que a donde vayamos, a donde vayas, a donde vaya yo, ahí estamos, ahí estás, ahí estoy. Te llevas a ti. Jesús vino a hacer ¿qué? Transformar el interior. Y cuando ves el significado de estos regalos, el oro, el carácter de Cristo, el incienso representó su deidad o ser divino, el significado de la mirra representa su entierro después de la crucifixión. Así que debemos rendirnos a lo que vino a hacer. Ellos se rindieron. Los magos se rindieron y reverenciaron y adoraron. Se rindieron a Él. Si la respuesta a la Navidad está limitada simplemente a creer que solo son días festivos, nunca experimentaremos la transformación. O la razón por la que Cristo vivió entre nosotros. Si solo lo llamas días festivos y solo reunirte con tus amigos, beber algo, pasarla, reír un poco, ver el fútbol, volver a casa, volar a casa, volver a la misma rutina de una aburrida vida. Y no te ofendas, tú sabes. Algunos tienen vidas aburridas. La misma cosa vieja, trabajo que odias, es año nuevo, y haces propósitos de año nuevo. Oye, este año sí, y no haces nada al respecto. Solo te emocionas y no cambias. Jesús quiere transformarnos. Quiere cambiarnos.
mejorarnos. Así es. Y es lo que vemos en los magos. Ellos entendieron al Mesías. ¿Y por qué vino aquí? ¿Por qué vino a la tierra? Para ser el Salvador. Veamos Gálatas 4, verso 4. ¿Siguen aquí? Gálatas 4, verso 4, la nueva versión internacional. Pero cuando se cumplió el tiempo, todo estaba alineado exactamente donde Dios lo quería. Los romanos estaban a cargo y todo estaba alineado. Y Dios Él nunca tiene prisa. Siempre está en tiempo. Él nunca dijo cuándo pasaría. La semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Cuando el tiempo llegó, Dios dijo, ahora. Encontró a una chica que se entregara a Dios para poder usarla de acuerdo a su palabra. Nacerá en la tierra, crecerá entre nosotros. El tiempo llegó a la edad de 33. Él decidió, es hora, cumplir la voluntad de Dios. Cuando el tiempo haya llegado, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, lee esto, bajo la ley. La ley era el pecado y la muerte. La ley vino luego de que el hombre pecara. Y cuando Dios estableció la nación de Israel, a través de Moisés, Él estableció ciertas leyes. Las leyes de Dios fueron diseñadas para evitar que nos matáramos entre nosotros. Pero Jesucristo vino y su meta entera fue cumplir la ley y redimir a esos debajo de la ley para que recibieran todos los derechos. Lee esto, de herederos. Y si Jesucristo vino a cumplir la ley, a redimirnos de la ley, para que pudiéramos, recibir nuestros derechos. Así que antes de que Cristo viniera, no teníamos derecho total a Dios. ¿El derecho total como qué? Sus hijos. Cuando Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza, Dios quiso que el hombre fuera como Él. Pero cuando el hombre pecó, el enemigo de Dios, Satanás como lo conocemos, Lucifer o como quiera que lo llamen, porque es Dios de este mundo, el padre de las mentiras, y cada hijo de Adán y Eva y los descendientes que tuvieron después de la caída ya no eran más hijos de Dios, solo eran creaciones de Dios. Porque si eres hijo de Dios, actuarías como tal. Caminarías como tal, hablarías como tal. Pero el hombre no actúa como Dios. La Biblia dice que recibimos la naturaleza del enemigo. Y por naturaleza, pecamos. ¿Tú no me crees? Observa a tus hijos. Los vemos y decimos, tan hermosos e inocentes los niños. Tal vez cuando tenían 3 meses o 5 meses. Para el sexto te están manipulando. ¿Cuántos tienen niños saben de lo que hablo? ¿Ah? No tienes que enseñarles a hacer cosas malas. ¿Por qué siempre tienes que corregirlos? No hagas eso, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya está ahí. Toma un montón de niños y ponlos en un cuarto y míralos por un rato. Te garantizo que hay un abusivo ahí dentro. Uno tomará todos los juguetes, sin decir por favor. Y luego cuando otro agarra uno, lo toma y ¡pum! Sin que se lo enseñes. Es su naturaleza. Eso es lo que debe cambiar. Hasta que la naturaleza cambie, no habrá cambio en la humanidad. ¿Me escuchan? Y Él quiere cambiar tu naturaleza para que te vuelvas, ¿qué? Hijo de Dios. Debemos movernos de solo ser una creación de Dios y volvernos hijos de Dios. Eso hará la diferencia en el mundo. Ser un hijo de Dios, y como lo llamamos, ser cristiano. Cristiano es una palabra que fue dada a los discípulos en Antioquía. No solo soy cristiano, soy hijo de Dios. Porque todos pueden decir que son cristianos porque nacieron en las Américas. Cristiandad. La cristiandad es cultural. Igual que los musulmanes son culturales, también los cristianos. Las personas dicen, bueno, soy esto, soy lo otro. ¿Cuándo te volviste eso?
¿Mm? ¿Cuándo te volviste? ¿Cuándo te volviste un cristiano? ¿Cuándo te volviste un musulmán? ¿Cuándo pasó? Y yo lo probé con mis hijos hace tiempo, viéndolos crecer en la casa, ¿saben? Y eran gentiles porque les dije que fueran gentiles. Y les pregunté a mis hijos un día, ¿saben lo que es ser un hijo de Dios? Renacer, un cristiano. ¿Saben qué es eso? Y dije, ¿eres un creyente? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres un cristiano? Dijo, sí. Dije, ¿cómo sabes eso? ¿Porque eres mi papá? ¿Eh? En eso se basaba. No porque haya tenido un encuentro con Dios. No porque observara y entendiera. Solo porque era su entorno. ¿Mm? Miré a mi hijo y dije, no, eres pecador. Y necesitas a Jesús en tu corazón. Pero tienes que encontrarlo solo. Y puedo ser un modelo. Pero hasta que lo hagas solo no eres creyente. ¿No soy creyente? No, debes ser salvo. ¿Mm? Un par de años después creyeron. Nunca lo esforcé al decir, chicos, chicos, oren conmigo ahora. Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón. No, 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 no. Ellos aún no tenían una revelación. Viene por revelación y observación. Porque muchas personas dicen que son cristianos diciendo, ¿y de qué religión eres? Soy bautista, soy esto. Oye, los bautistas no van al cielo. Los católicos no van al cielo. Ninguna religión va al cielo. Pero sí las personas que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo no hice el trato, lo hizo Dios. Pues amó Dios tanto al mundo que dio a su amado Hijo, para que aquellos que crean en Él no mueran y tengan vida eterna. Ese es el trato. Y creemos que es con buenas obras, hacer el bien. Y después de creer haces el bien. Pero no haces el bien para llegar al cielo. ¿De acuerdo? Y la meta de Dios para la humanidad fue siempre la restauración y la relación. Quiere que nos relacionemos con Él y Él con nosotros. Leen Juan capítulo 1, verso 12. ¿Siguen oyendo? Voy a darte la Biblia esta mañana. Lee esto, Juan capítulo 1, 12. Al leer Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo habitó entre nosotros. El 12 dice, ¿mas a cuántos lo recibieron? Lee esto, ¿mas a cuántos que recibieron? Lo diría así, tienes que recibirlo. No solo observar y reconocerlo, sino que debes recibirlo. Debe volverse parte de tu vida. ¿Cuántos lo recibieron? A ellos les dio el derecho de volverse hijos de Dios. ¿Cuándo recibimos el derecho de volvernos hijos de Dios? ¿Cuándo hacemos qué? Lo recibimos. Así que no es cultural. Es recibir a Cristo. A quienes creen en su nombre, esos no nacieron de sangre y físicamente no puedes nacer en el reino de Dios. Es algo espiritual. Por eso Jesús dijo que debes, no es una sugerencia, debes renacer. ¿De acuerdo? No de la sangre, no de la voluntad del hombre, sino de Dios. Algo tiene que pasar dentro de ti, igual que María, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo las buenas noticias de lo que Dios quería hacer. Al encontrar a un ser humano que buscaba al Mesías, él dijo, es el momento. Y ella dijo, ¿cómo puede ser? No conozco a un hombre. Él dijo, quien nazca de ti, escucha esto, será. Debe nacer en nuestro interior. Debe haber una transformación en el interior, en tu subconsciente, en tu espíritu. Que Dios regenere, ponga vida de nuevo ahí, para que puedas ver la vida claramente. ¿Cierto? El significado especial de Navidad en nuestra vida es rendirnos al señorío de Jesucristo. Eso significa abandonarnos enteramente. Abandonarnos enteramente. Y ahí es donde las personas tienen problemas.
Nos gusta la palabra Salvador. ¡Hoy Él es el Salvador! Pero no nos gusta la palabra Señor. Nota, la Biblia dice que Él es el Señor y Salvador. Podemos aceptar al Salvador y seguir manejando nuestra vida. Pero cuando es el Señor, es otro juego. Cuando es el Señor, ya no estoy a cargo. Cuando Él es el Señor, Él reina en mi vida. Y creo que es un buen trato. Cuando Dios reina tu vida, un beneficio de rendirnos es ser receptor de una nueva vida de Dios. Una nueva vida de Dios. Y un cambio desde el interior. No puedes decir que crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y continuar con tu vida loca. No puedes renacer, llenar el Espíritu, amar a Dios y tener aventuras con otras mujeres. ¡Ay, Jesús! Alguien necesitaba eso. Mentir y engañar. Chismosear. Es un Salvador, pero no Señor. Los beneficios de una buena vida vienen cuando es Señor. Porque si yo rento una casa, no soy dueño de esa casa, solo soy un inquilino. Alquilo la casa. Y la casa que alquilo, hay a alguien que es su dueño. ¿Verdad? Si hay un inquilino en la casa y la tubería se rompe, no la arreglas solo. Levantas el teléfono y llamas al dueño. ¿Quién es el responsable? ¡Ay, me encanta eso! Y algunos, cuando tienes tu propia casa y estás a cargo, y cuando se rompe tú lo arreglas. Si tú manejas tu vida y se rompe, tú la arreglas. Pero si Dios maneja tu vida cuando se rompe, yo lo llamo. Oye, Señor, tenemos unos problemas. Vamos, por favor. Él está a cargo ahora, ¿verdad? Cuando la economía va mal, si tú estás a cargo de tu vida, te truenas los dedos. Pero cuando eres una persona y Jesús es el Señor de tu vida y la economía va mal, abres la boca y dices, mi Dios cubrirá todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza y gloria por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él la maneja. Él la maneja. Él sabe exactamente qué necesito. Incluso dice, no te preocupes. Cuando es Señor, no te preocupes. Solo sé feliz. ¿Ah? No te preocupas. ¿Por qué? ¿Qué hace la preocupación? Es una mecedora. Te da algo que hacer y te lleva a ningún lugar. Pero Él es el Señor, el guía. Cuando es Señor, te lleva al punto correcto en el tiempo correcto. Cuando es Señor, claro que sí, puede llevarte a puntos donde el hombre te dice que no puedes ir. Cuando es Señor y el hombre te rechaza, Dios dice, no, yo te cuidaré. Así es. Y Jesús fue tan sumiso a la voluntad de Dios, y la transformación pasa en la vida cuando lo aceptamos como Señor. Segunda de Corintios 5 y 17 dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo es en Él, es una ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Que Dios creó de un hombre llamado Abraham. Son descendientes de Abraham. Deberían caminar en pacto con Dios. Es lo que Abraham hizo. Y Dios dijo que Abraham criaría a sus hijos, pero a través de los años vemos que la confianza en Dios disminuyó y el hombre buscaba su propio camino. Las Escrituras dicen que hay un camino que le parece correcto al hombre, pero al final llegará a nada. Es el camino a la muerte. Y aquí Dios crió a un profeta de nombre Ezequiel, a quien Dios pidió hablar sobre las condiciones que Israel y Jerusalén estaban experimentando. En esos días, la moralidad en Israel era baja. No estaban conectados con Dios o conscientes de Dios. Eran más conscientes del pecado que de Dios.
No había guía moral, ya lo dije, para que siguieran. Había un juicio moral contra ellos por Dios. Y Ezequiel sacaba todo eso. Él habló sobre la condición de la ciudad, la matanza. Él habló sobre la línea, la corrupción que sucedía con los líderes de la nación. Significa los oficiales del gobierno, las personas de la tierra, incluso los sacerdotes eran corruptos. ¿Y cuántos saben que eso es corrupción real? Cuando todos hacen lo incorrecto. Y cuando el Señor vio a su pueblo del pacto, Él vio desesperanza. Y Ezequiel comenzó a decretar y declarar sobre Israel que el cambio era necesario. Debían removerse de la condición en la que se encontraban, porque el juicio era inminente sobre la ciudad de Jerusalén. Dios buscaba a alguien, a pesar de toda la corrupción, Dios busca. Y eso es algo que me encanta de Dios. Siempre busca. Él busca a alguien o algo. Es más optimista de lo que creemos. Dios no quiere destruirte, porque si fuera a destruirte, te habrías muerto hace tiempo. ¿Verdad? Y Dios desea bendecirnos y ayudarnos, pero debemos estar en posición para recibir ayuda. Pero Israel no estaba en condición de recibir esa ayuda. Y Dios decía, si puedo encontrar uno. Es lo mismo que pasó cuando Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra, y Lot, el sobrino de Abraham, estaba ahí, y Abraham amaba a su sobrino. Y cuando Dios dijo, no voy a esconder de Abraham lo que haré, y le dijo qué iba a hacer con Sodoma y Gomorra, y Abraham dijo, pues voy a tratar de interceder por estas personas. Y dijo, Señor, si hay 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios dijo, no. Aunque quería hacerlo, él dijo que no lo haría si había 50. Y Abraham se dio cuenta de que no había 50 justos y comenzó a negociar con Dios. Señor, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay 1, no pudo encontrar ni uno. Y por eso la ciudad fue destruida. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia y la luz del mundo. Somos la única luz que puede salvar a la humanidad. Nada más alrededor está diseñado para elevar a la humanidad o mejorar a la humanidad como nosotros. Y sabemos que vivimos en un mundo egoísta. Todo es yo y yo esto. Yo quiero. Yo deseo. Pero nunca decimos yo doy. Necesitamos dar más. ¿Sabes qué es verdad? En la vida. Dejamos a Dios fuera de la ecuación y es lo que hicieron. Él quería a alguien que pudiera interceder para poder dar su misericordia. Dios se preocupa más por darnos misericordia y su gracia que su juicio. Pero el juicio viene cuando no hay esperanza. Vemos en el verso 30 de Ezequiel 22 que Dios dice, he buscado a alguien. Él dice, no necesito muchos, solo a alguien que edifique las paredes y se pare ante mí cuando las paredes se rompan para defender a estas personas, y entonces no las destruiré. Pero no pude encontrar a nadie. Busqué a alguien, pero no encontré a nadie. Es triste, una triste situación. Confío en que Dios no tenga que decir eso sobre nuestra cultura actual. Cuando Dios busque en nuestro mundo, encontrará personas que confíen en Él. Es la pregunta que debemos poder responder. ¿Somos tú y yo esos a quien puede encontrar? Lo que Dios te encuentra haciendo en la semana determinará
si te usará o no. Y es que podemos volvernos tan condicionados por las condiciones de la vida que aceptamos todo. Tú no tienes por qué aceptar todo lo que ves en la sociedad actual. Yo sé que hay presión. La Biblia dice, no te conformes a este mundo. No permitas que este mundo te someta a su molde, te apriete. Tratan de forzarnos a los creyentes a un molde. Vamos, gente creyente, son anticuados. Sigan este programa. Oímos palabras que tratan de ponernos en el exterior y dicen que estamos polarizando si no nos apegamos al programa. Estamos polarizando. Tenemos fobias. No sé si ves televisión, pero no soy tan espiritual como tú. Lo ves en los talk shows. Demandan que los creyentes cambien. Apégate al programa. Vive y deja vivir. No sé si oíste esas cosas, pero es lo que pasa. Y si sigues oyendo eso después de un tiempo, te condicionas a eso. El mundo no quiere que cuidemos uno al otro. Quieren que seamos como Caín. Cuando Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, soy cuidador de mi hermano. Deberíamos cuidar a la sociedad, cuidar de los seres queridos, cuidar del vecindario, cuidar a otras personas. Pero ya que somos tan egocéntricos, ya no pensamos en las demás personas. La Biblia dice que al final de los tiempos, el hombre será amante, se amará a sí mismo. Egoísmo. Lee tu Biblia, ahí está. Y aquí vemos esto. Pero Dios dice, yo buscaba. Dios siempre presentará su gracia a la humanidad antes de enviar el juicio. Solo porque tenemos una sociedad que no está a favor de Dios, no significa que no le importe. No puedes mermar la autoestima de Dios. Él sabe quién es. Soy el Señor y no puedo cambiar. ¿Ah? Y Él es Dios, pero se preocupa por su creación. Estamos en un punto y en una condición donde Él nunca quiso para nosotros. Esto no era el sueño de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, no nos creó para ser como somos hoy, odiándonos entre nosotros, matándonos entre nosotros, robándonos entre nosotros, mintiendo sobre los demás. Vamos, destruir la reputación de otras personas en el Facebook. Hay hostilidad en el mundo. Cuando defiendes lo correcto, te dicen que estás equivocado. Lo incorrecto se volvió bueno y lo bueno se volvió incorrecto. La oscuridad se volvió la luz y la luz se volvió oscuridad. Pero Dios dice, estoy buscando a alguien. Si notas en este capítulo, antes de que Dios lleve juicio, primero busca al apartado de la corrupción humana. En segundo, evalúa a la corrupción humana. Y en tercero, observa el efecto de la corrupción humana antes de declarar su juicio contra el hombre. Y siempre ves que Dios siempre hará estas tres cosas. Él busca al que se aparta de la corrupción que tanto alcanza y comienza a evaluar el impacto y el efecto que tiene sobre las personas. Y a pesar de que no pudo encontrar a nadie, él seguía buscando. A pesar de las condiciones morales de la humanidad, Dios sigue buscando a alguien a quien mostrarle su favor. Sus ojos iban y venían buscando por alguien. Dios seguía buscando por alguien. No puedo encontrar uno. Yo quiero animarte a volverte ese uno o esos dos que resistirán y dirán, Dios, podemos hablar como una voz. Dios, aquí estamos. Una luz asentada sobre un monte no puede esconderse. No debemos escondernos como creyentes. Debemos tener una voz en la comunidad, una voz en la nación. Alguien debe llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno.
¿cierto? Hablamos de el favor de Dios. Te quiere a ti. El favor de Dios te quiere a ti. En el programa previo, determinamos que el favor de Dios es el instrumento que Dios usa para acompañarnos al punto donde debemos estar para poder lograr su propósito para la vida. Al vivir en el mundo como hijo de Dios y querer hacer lo correcto, necesitarás el favor de Dios. Porque parece que solo las personas que reciben lo bueno de la vida son aquellas que hacen lo incorrecto. Para volverse famosos ahora debes hacer un video sexual para volverte famoso. Bien dicho, Randy. Las personas que ves que son famosas ahora, en realidad son famosas porque son famosas. Famosas por egoísmo y no por hacer lo correcto. El egoísmo es la fama actual, no el sacrificio, no el preocuparse por el prójimo. Así muchas personas terminan en una situación comprometedora por ser famosos. Si vives para Dios, tienes que aprender a resistir solo. Porque pasamos por un periodo en este mundo donde las voces que hablan contra la verdad, las voces que dicen que los creyentes deben cambiar de programa y dejar de creer en el mito de un libro anticuado. ¡Síguenos! Oye, si un ciego guía a un ciego, ambos terminarán en la basura juntos. Es como un ciego diciendo, síganme. ¿A dónde vamos? No lo sé. Teniendo ojos que no ven, teniendo oídos que no oyen, no son conscientes de lo que es correcto. La conciencia del hombre está tan dañada que las personas te mienten sin parpadear. Y no creen que tenga algo de malo. Hacerte promesas y no cumplirlas. Y cuando dices no cumpliste tu promesa, ¿qué tiene de malo? No es malo como vivo, no es malo que mienta, no es malo que haga trampa con los impuestos, no es malo, ¿estás bien? Estoy bien. Así es el mundo en el que vivimos. Y de un modo, como creyente, debes volverte la diferencia. Israel estaba tan corrupto que Dios dijo, busco a alguien que sea diferente. Y no pude encontrar a nadie. Porque todo comenzó a mezclarse. La verdad se mezcla con lo impío. No es necesario ir lejos para encontrar corrupción. Hasta en la iglesia puedes encontrarla. Porque creemos que debemos ceder para ser aceptados. Yo estoy aquí esta mañana para decírtelo. Tú ya eres aceptado por Dios. Así es. Eres aceptado. Yo soy aceptado por Dios. ¿Cuál aceptación quieres? ¿La de las personas o la aceptación de Dios? Pablo dijo, si vivo para complacer al hombre, no soy siervo de Cristo. Yo quiero ser siervo de Jesucristo. Quiero servir a Dios. Y si tú decides servirlo, entonces podrás resistir solo. Tienes que aprender a resistir solo. Porque la multitud no va por el camino de Dios. ¿Verdad? El ejemplo que dimos sobre el favor de Dios está en Génesis capítulo 6 y verso 8, y dice estas palabras. La generación de Noé era corrupta, menos Noé. Noé halló favor ante los ojos del Señor. Y quiero que notes en esos tiempos tan malos, pero en medio de todo había alguien. Es mi oración que en medio de la cultura actual haya algunas personas que se vuelvan la eclesía, se vuelvan la sal y se vuelvan la luz
que siempre escuches la verdad salir de ellos. La verdad no sale de muchos lugares ahora. Los medios no te dicen la verdad sobre nada. Te dicen lo que quieres oír. Incluso algunas iglesias no dicen la verdad, porque a muchos pastores les preocupa que las personas sigan yendo para poder pagar su gran edificio. Así que no dicen la verdad. Decir la verdad de lo que dice Dios. Debemos decir la verdad. Ahora recuerda, Dios no tiene obligación de mostrar favor a ninguno, porque no lo merecemos. Pero Él elige hacerlo cuando ve un corazón puro. Cuando Dios estuvo inconforme con el resto del mundo en días de Noé, Él favoreció a Noé. Y la pregunta que hacemos, ¿qué vio Dios en Noé, en la vida de Noé, que lo llevó a mostrar tan excepcional favor? Ya lo dije, si eres un creyente, necesitas el favor de Dios. Porque hay veces que experimentamos persecución. Y hay veces en que no podemos expresarnos. Porque la cultura en la que vivimos ahora no tolera al creyente. ¿No es asombroso? Dicen que debemos ser tolerantes con otras personas, pero esos otros no son tolerantes con nosotros. ¿Qué está mal con esto? Nadie tolera a nadie. ¿Y cómo encontró Noé el favor con Dios? Verso 9 de Génesis 6 dice, esta es la historia, o digamos, el ejemplo de la vida de. ¿Cómo está escrita tu vida? Cuando entras en la internet y escribes tu nombre, ¿qué saldrá? ¿Qué dicen las personas sobre ti? Ellos hablaban sobre Noé, pero Noé sabía quién era. La Biblia dice aquí, Noé era un hombre justo. ¿Se puede decir eso de nosotros ahora? Somos justos, y estamos con Dios. Hacemos las cosas correctas, sin culpa entre las personas de sus tiempos. Lo diré así, él no vivía o caminaba al mismo compás que los demás. Y también dice, y él caminaba con Dios, así que polarizaba aquí, comparado a su sociedad. Era diferente a los demás. Noé, Dios vio la fidelidad de Noé para caminar con él, a pesar de que la sociedad se colapsaba moral y espiritualmente, pero Noé caminaba con Dios. Y la mentira que creemos como creyentes, es tan duro ser creyente, es fácil, solo sé. Solo porque hay presión, y la presión no solo les afecta a los adolescentes. Tienes presión en el trabajo para conformarte, ser como todos. No muevas las aguas. Guarda tu opinión. Yo no necesito oír la tuya. Así que caminemos con cinta en la boca. La libertad de expresión ha sido reprimida ahora. Decidieron elegir qué escuchar. Y que la voz que hablaba estaba en contra de Dios en días de Noé. La Biblia dice que el corazón del hombre se corrompió. Incluso sus pensamientos eran de maldad, continuamente. Y Noé tuvo que caminar con Dios en contra de todo eso. ¿Siguen conmigo? Lo grandioso de la gracia de Dios, y necesitamos su gracia, es que no se queda sin un testigo. Dios busca un testigo. Él busca a alguien que pueda encender, alguien que tenga la flama en medio de la oscuridad.
No quiere que condenemos a la oscuridad, quiere que encendamos una llama. Aunque Dios sabía lo que sucedía con el hombre, al ver la maldad del hombre, buscaba por una luz. Hay una luz, alguien irradia luz. Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar. Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar. Brillar, brillar, brillar y brillar. Porque la luz logra expulsar la oscuridad. La luz tiene forma de revelar lo que está en la oscuridad. Si voy a tu casa y apagas la luz, no sé si tu casa está limpia o sucia. Pero esto no va a pasar si no te plantas en la casa de Dios. Dios ama cuando volvemos a nuestro lugar. Gozo en el hogar de Dios. Aceptación no es lo mismo que acordar. Dios aceptará la decisión que tomes con tu vida. Es mi vida. La viviré como yo quiera. Dios aceptará eso. Pero solo porque Dios acepta tu decisión no significa que concuerde con tu decisión. Continuamos con el mensaje de la semana pasada. El permiso no significa acordar. Y le permitió irse. Pero dice, y varios días, lo que significa que aún estaba en la casa. Quería ver si su padre lloraría. Como algunos de ustedes, jóvenes saltamontes. No puedo esperar a irme de casa. No puedo esperar a estar solo. Ajá. Y su familia tal vez derrame una lágrima. Y tú crees que lloran porque te vas. Lloran porque saben que eres un tonto. Ellos tienen los recursos. Sabes que son los proveedores de tus necesidades. Sabes que necesitarás su favor un día. Como muchas veces cuando las personas se equivocan, vuelven a casa, quieren decir, papá, mamá, ¿me pueden ayudar, por favor? Dios sabe que lo necesitamos. Y Él reunió todo, no algo, todo lo que tenía. Y viajó a un país lejano. Separación. Desprendimiento. Y ahí, ¿y por qué se fue lejos? Para poder hacer lo que quería. Porque si estuviera cerca, lo podían hacer responsable. Pero él quería irse lejos. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres. Te mantendrá ahí más de lo que quieres. Y te costará más de lo que puedes pagar. Mientras más lejos estemos de Dios, creemos que no nos ve. Y queremos irnos lejos. Él se fue lejos. Y ahí, estos son sus motivos. Aquí están sus motivos. Ahí, ¿dónde? En el país lejano. Gastó sus posesiones. Muchas personas que están lejos de Dios desperdician su vida. Desperdician su vida haciendo cosas con sus cuerpos y sus mentes que desperdician la vida. Usando lo que Dios les dio para ellos mismos. Él no invirtió, él gastó. Porque pensó que su dinero no se terminaría. Él pensó que le duraría el tiempo que durara su decisión. Y muchas veces comenzamos a hacer cosas y pensamos que lo tenemos, pero no vemos que un día todo se acabará. Solo puedes conducir tu auto por un tiempo. Si tu auto está diseñado para 250 millas, después de eso sale la pequeña luz amarilla que dice que se termina la gasolina. Así que tienes que parar. De un modo debes reconectarte a la gasolina. Y no podemos vivir la vida sin Dios. Este joven lo intentó y desperdició su vida. Y cuando nuestra mente está decidida, es más difícil tener una conversación sobre lo que queremos hacer en la vida. Este joven tomó una decisión y no gastes tu energía tratando de hablar con personas que tomaron una decisión. Algunos están decididos a irse al infierno.
No quiero ir sobre Dios. No quiero. Bien. Tú suplicas y tratas de convencerlos, no los cambiarás. A veces las personas deben tocar fondo. Porque cuando tocas fondo, lo único que haces es mirar hacia arriba. Así es. Y no debemos pelear con las personas. Por eso no creo en pelear y debatir. Bueno, nosotros creemos esto. Tú cree lo que quieras. Yo no creo en eso. ¿Está bien? Yo lo creo. Lo que no creas de Dios está bien. Yo lo creo. Me quedaré en el hogar del Padre, porque sé de dónde viene mi ayuda. Sé de dónde viene mi alegría. Sé de dónde viene mi paz. Todo viene del Señor. Todo lo que tengo en mi posesión viene de Dios. Y quiero estar cerca del hogar del Padre. Él provee todas mis necesidades. Este joven no creía eso. Él pensó que podía irse de ahí, viajar a un país lejano. Mientras mayor sea el privilegio que disfrutemos en la vida, mayor será el reto de vivir con la responsabilidad de esos privilegios. Mientras mayor sea el privilegio que disfrutamos en la vida, mayor es el reto de vivir con la responsabilidad. Vivir es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad. Cuando pides la libertad, dices que quieres ser responsable. Si eres responsable de tus decisiones, tienes que ser responsable de las consecuencias que vengan con esas decisiones, ¿cierto? Nota que el joven no sabía que la separación de la casa de su padre le causaría ser separado a un estilo de vida no conocido, que él no estaba criado ni preparado a vivir. Cosas en las que no se crió. Él no fue criado en pobreza. Él no fue criado en dolor, porque tenía la bendición de su padre. Tenía la protección de su padre cuando estaba en su hogar. No estaba preparado para lo que vendría. Y a veces en la vida, solo vamos por la vida y no estamos preparados para lo que viene. Yo vine aquí a hacerte saber que días peligrosos están por venir. Y si tú no estás preparado, no vas a lograrlo. Jesús dijo, en este mundo tendrás problemas. Sé que no te gusta eso, pero es la verdad. Nota que el joven no sabía que se apartaría a lugares no familiares. Y amigos, cada paso que tomamos a la autosuficiencia es un paso más lejos de donde Dios quiere que estemos. Cada paso que nosotros tomamos a la autosuficiencia es un paso más lejos de donde Dios quiere que estemos. Hoy vemos personas tratando de, voy a irme para encontrarme a mí mismo. Puedo ayudarte con eso. Toma un espejo. ¿No es lo que están buscando las personas? Quieren encontrarse a sí mismas o encontrar su identidad. Porque cuando recibimos algo sin saber su verdadero valor, tenemos la tendencia a subestimar el valor. Él desperdició sus posesiones. No entendió el valor de lo que tenía. A veces no apreciamos algo hasta que no lo tenemos en nuestra posesión. No apreciaremos la salud hasta que el doctor nos vea sobre sus lentes y diga que tenemos 6 semanas de vida. No apreciamos los recursos que tenemos hasta que no están. No apreciamos el hogar hasta que lo perdemos. Es el único momento en que las personas quieren apreciar las cosas. Por eso debes vivir tu vida agradecido. Mira tu vida y agradece a Dios por ella. Ve tus manos y agradece a Dios por ellas. Ve tus pies y agradece que los tienes. Siente tu corazón latir y agradécele a Dios. No vivas siendo un desagradecido, porque llegará el día en que tú vas a añorar los viejos buenos días. Sí, los oíste. Recuerdo cuando estaba en el hogar, tenía mucho que comer. Cuando estaba en el hogar, tenía una cama para dormir. Cuando estaba en el hogar, no pagaba luz. En el hogar no tenía que pagar la hipoteca. Sabes que así es, Por eso debes quedarte apegado
al hogar del Padre, porque es el proveedor de nuestras necesidades. Él desperdició su posesión, no la valoró. Él derrochó sus posesiones al tratar de encontrar aceptación. Nota que trató de comprar relaciones. Trató de comprar amigos. Y cuando tienes algo de dinero, no hablo de $2. No hablo de 100 o incluso 1000. Nadie te busca si tienes $1000. Pero si tienes ¿1 millón? Algunos ya me vieron raro. ¿Y? Justo ahora nadie te busca, nadie te busca. Pero si ganas la lotería o alguien te da $1 billón, de repente tu teléfono comienza a sonar. Es increíble cómo puedes encontrar amigos que ni sabías tener. ¿Ah? Y las personas unidas a él eran sanguijuelas. Debes saber quién está en tu vida, porque no todos los que llegan a tu vida vienen a ayudarte. Algunos solo llegan a tu vida a chuparte la sangre y ver qué pueden obtener. ¿Qué hay para mí? Así eran sus amigos. Porque ahora estaba en la posición en la que no tenía dinero. Porque trató de comprar la aceptación y de comprar la aprobación. Y debido a eso, terminó en un punto para el que no estaba diseñado. Lo llevó a una vida decepcionante. La decepción solo es una cita que solo no pasó. ¿Cuántas veces cuando pasas por algo, tú crees que esos en los que invertiste estarán ahí para ti y volteas atrás y no están? Decepción, decepción. Decepción en relaciones, decepción en el trabajo, decepción. Tenemos muchas personas decepcionadas en el planeta. Porque ponen su esperanza en otro ser humano. En Dios debemos confiar. A todos los demás hay que investigarlos. ¿Cierto? Porque no todos quieren lo mejor para ti. Él pensó que tenía la aprobación de sus amigos. Mi padre no me dio aprobación, ellos me aprobarán. Hasta que el dinero se acabó. El verso 14 dice, pero cuando había gastado todo, sobrevino la hambruna en la región y comenzó a pasar necesidad. Quería lo que buscaba lejos del hogar de su padre. Este joven no sabía que no podemos dejar un ambiente de abundancia y entrar a un ambiente de escasez y esperar estar en el mismo nivel que el que dejamos. Cuando dejó el hogar de su padre, pensó que lo lograría. Es como si tomaras un vaso y entras al océano. El océano no es un lago. Para los que nunca han visto el océano, pónganlo en la lista de sus pendientes. Pero entrar al océano y meter el vaso en el agua y atrapar una ola y volver a la sequía de tu vida pensando que lo tienes, tú solo obtuviste una gota de lo que es todo el mar, porque después de un tiempo se terminará. ¿Por qué no construyes una casa cerca del océano para verlo a diario? ¿Por qué no te quedas cerca de Dios para ver lo que Dios tiene para ti a diario? Porque te digo que las personas nunca te dirán, sin ser creyentes, que a Dios le importas. Ellos tratarán de que culpes a Dios. Si Dios es Dios, ¿por qué permite que esto pase en tu vida? Es asombroso cómo culpamos a Dios por nuestras decisiones. Dios dijo en el libro de Deuteronomio, he puesto la vida y la muerte ante ti. Vida y muerte he puesto ante ti. Dios ha puesto ante ti la vida y la muerte. Bendiciones y maldiciones. Él dice, tú eliges. Leía esta mañana Deuteronomio capítulo 28, y Dios dice, si me sirves, te bendeciré. Te bendeciré al venir y te bendeciré al ir. Donde pongas tu mano, prosperará. ¿Ah? Y por unos 15 versos habla sobre bendiciones. Luego, Pablo en una parte larga habla sobre maldiciones.
Y dije, Señor, ¿qué es esto? Hay una gran diferencia con la bendición de Dios. Hay calidad. Las maldiciones están en cantidad. Y yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. ¿Cierto? Y la calidad está en el hogar de Dios. La cantidad está en el mundo. Porque al leer aquí, él entró a un ambiente de necesidad. Estaba en un ambiente de escasez. Nota que por un rato este joven tuvo la habilidad de mantenerse solo. Pero cuando la hambruna llegó, tuvo un déficit y tuvo que buscar en otro lado el apoyo para mantenerse. ¿Y cuántas veces las personas buscan a este grupo de apoyo y al otro grupo de apoyo? Vuelve al hogar del Padre. Todo lo que deben hacer es ir al hogar. Y a veces agotamos los recursos que tenemos y nos avergüenza volver a casa. ¿Conoces a alguien? Hay personas que veo afuera. Y iba por la calle y estaba un tipo mendigando. ¿Me puedes ayudar, amigo? Solo quería $1, solo $1. Y yo le dije, ¿qué te sucede? ¿No tienes familia? Creo que agotó la bienvenida al hogar. Tal vez estuvo ahí muchas veces. Y después de un tiempo dijeron, suficiente, suficiente. Pero nunca puedes agotar la misericordia de Dios. Nunca puedes agotar la gracia de Dios. Pues te dará un poco más. Pero Él cree que entrarás en razón. Como el joven que terminó en un punto para él que no estaba diseñado. No estamos diseñados para vivir apartados de Dios. Me alegra que estén ustedes aquí hoy. Miren alrededor, miren alrededor. Tenemos reuniones cada domingo, Me alegra que estén aquí. Me alegra que vinieran al hogar del Padre hoy. Pero te alimentamos cada domingo. Vamos a dar algunas cosas, herramientas que puedan usarse en el trabajo, usarse en la calle. Te daremos herramientas, te enseñaremos cómo lidiar incluso con la policía. Jóvenes, puedo enseñarles cómo mantenerse con vida. Todo en el hogar del Padre. Hay protección. Pero cuando te vas del hogar del Padre y lo intentas solo, tomas el riesgo. Y muchas personas toman el riesgo con sus vidas. Él tomó el riesgo y terminó como vacío. Él estaba en necesidad. Estar en necesidad significa que perdió su valor propio, que perdió su autoestima. Le faltaban sus bases físicas, espirituales y emocionales. No tenía bases para pararse porque estaba buscando lejos del hogar del Padre. Todo lo que necesitaba para estar estable estaba en el hogar. La estabilidad necesaria estaba en el hogar. ¿Pero qué pasa allá afuera? El verso 15 dice, luego se unió a un ciudadano. Quiero cerrar con esto porque es una gran lección. Fue y se empleó con un ciudadano de aquel país. Tú sabes que el ser ciudadano te da privilegios. Ser ciudadano te da privilegios. Por ser ciudadano tienes protección. Como cuando eres ciudadano de un país y te raptan o algo así, y puedes tener todo el apoyo militar debido a tu ciudadanía. Pero si eres extranjero, bueno, ¿verdad? Y si eres ilegal, bueno. Cuando estás ahí ilegalmente, no tienes derechos. Debes caminar en la sombra. Porque alguien puede reportarte y te deportan. Se quedaron callados. Él estaba en un país donde no era un ciudadano. Los ciudadanos tienen privilegios. Así que ve lo que le hicieron.
¿Y quién? El ciudadano lo mandó a los campos a alimentar a los cerdos. Él nunca hizo eso antes. Él comía cordero en casa. Ahora, yo sé que criamos puercos en las granjas y les dan comida muy buena. Cuando yo era niño, teníamos puercos y comían desperdicios. Todo lo que le lanzabas. Después de comer, no tirábamos las sobras a la basura, las poníamos en una cubeta. Y guardábamos ahí las sobras del primero y segundo y tercer día y toda la semana. Y le poníamos agua. Lo mezclábamos y lo lanzábamos al corral. Y decíamos, chicos, coman. Lo que recibían eran sobras. Yo no quiero vivir comiendo sobras. Quiero sentarme a la mesa de Dios. Sí, eso quiero. Voy a tomar la servilleta blanca y voy a ponerla en mi regazo y decir con un tenedor y un cuchillo en mi mano y tener meseros. Vamos, por favor, sírvanme. Quiero estar en el hogar del Padre porque ahí te tratan muy bien. Afuera no te tratarán bien. Solo te usarán. Y ni siquiera te hablarán cuando terminen contigo. Eso hace el mundo. Te chupa toda la sangre y luego te hace a un lado. ¿El que sigue? Olvidarte. Pero este hijo, aunque fue olvidado por sus amigos, no fue olvidado por su padre. Porque cuando lees la historia, no tenemos tiempo, pero al leer la historia de este joven, comenzó a usar su imaginación, su memoria, recordar las historias de ¿qué? Del hogar de su padre. En el hogar de mi padre comen mejor de lo que yo como ahora.